Escucha con atención, querido hermano, porque lo que estás a punto de recibir tiene el poder de transformar radicalmente tu caminar con el Señor. Estamos viviendo en tiempos profundamente peligrosos, y no me refiero solo a guerras, enfermedades o crisis visibles. El verdadero peligro yace en los millones de almas que caminan por este mundo sin percibir las señales que nuestro Dios está enviando. Sí, el Señor continúa hablando, continúa mostrando, pero su pueblo ha cerrado sus oídos, ha cubierto sus ojos y se ha vuelto espiritualmente adormecido. Cuando dejamos de discernir, abrimos la puerta al engaño. El enemigo no tiene que levantar la voz cuando nosotros, los hijos de Dios, hemos dejado de escuchar al cielo. Quiero que enfrentes conmigo esta verdad sin suavizarla. Si no aprendemos a reconocer las señales de Dios, caeremos en decisiones equivocadas, nos uniremos a personas que no nos fueron enviadas por Él y terminaremos caminando por senderos que nunca fueron parte del plan divino. Este mensaje no viene a acariciar tus emociones, es un llamado urgente a despertar. Abre tu corazón porque el Señor quiere abrir tus ojos. La ceguera espiritual es un mal profundo. Hay una oscuridad más temible que la noche, es la que habita dentro de un alma desconectada de su Creador. No estoy hablando de incrédulos. Hablo de hombres y mujeres que se llaman cristianos, que asisten a congregaciones, que repiten oraciones mecánicamente cada día y sin embargo caminan como quien anda a tientas en la oscuridad, sin dirección, sin visión espiritual, sin ningún tipo de discernimiento. Cuando el corazón se vuelve insensible, el cielo permanece en silencio. Y lo más impactante es que muchos ni siquiera notan su ceguera. Es posible formar parte activa de una iglesia y vivir completamente fuera de la voluntad de Dios. Es posible recitar las Escrituras y no conocer la voz del Espíritu. Se puede orar con los labios y no recibir una sola palabra que provenga del cielo. ¿Y por qué sucede esto? Porque hemos dejado que el discernimiento se apague, porque la luz interior ya no brilla, porque el corazón se ha endurecido. Imagina por un momento a un hombre entrando a un bosque espeso a medianoche sin linterna, sin conocer el camino, confiando únicamente en su intuición. A cada paso tropieza con ramas, se enreda con raíces, resbala en el lodo. Los sonidos de los animales, el susurro de las hojas, el viento soplando, todo se vuelve amenazante. Y mientras más avanza sin luz, más perdido está. Así es el creyente que ha perdido el discernimiento, vive de conjeturas espirituales, confunde emoción con revelación, sentimientos con dirección divina. La ceguera espiritual no es un fenómeno nuevo. Las Escrituras están llenas de relatos de personas que no supieron reconocer los signos de Dios, incluso cuando estaban frente a ellos. Uno de los episodios más reveladores se encuentra en 1 Samuel capítulo 3. Allí vemos a un muchacho que aún no conocía la voz de Dios y a un sacerdote anciano que ya no podía distinguirla con claridad. Samuel escuchó 3 veces al Señor llamarlo y pensó que era Elí. Y 3 veces Elí no supo lo que ocurría. Fue solo en la 4ª vez que comprendió era Dios quien hablaba con el niño. Elí era un hombre con una historia larga en el ministerio. Conocía los rituales, dirigía el templo, ofrecía sacrificios y daba consejos espirituales. Pero a pesar de toda esa experiencia, no discernió de inmediato que era el Señor quien estaba hablando. Esto nos enseña algo vital: el discernimiento no depende del cargo ni de los años en el servicio. El discernimiento nace de un corazón humilde, sensible y en sintonía con el cielo. Samuel, un niño sin títulos ni experiencias profundas, poseía algo invaluable: oídos atentos. Él estaba dispuesto a escuchar. Por eso, aunque no comprendía, prestó oído, respondió y buscó. Y cuando entendió finalmente que era Dios,
declaró: «Habla, Señor, pues su siervo escucha». Esta frase, aunque breve, encierra el secreto del discernimiento: escuchar con disposición, con humildad y con el corazón abierto. El problema comienza cuando cambiamos la voz de Dios por nuestras propias suposiciones. Cuando dejamos que nuestra lógica, nuestras emociones o lo que nos resulta cómodo tome el lugar del consejo divino. Cuando dejamos de preguntar: «Señor, ¿qué deseas que haga?», y empezamos a pedir que Él apruebe lo que ya decidimos hacer. En ese instante, el discernimiento muere. Cuando la voz de Dios se convierte en una simple formalidad, perdemos la esencia de la comunión. Muchos hoy confían únicamente en la opinión de los hombres, en videos, en internet, en impulsos momentáneos, y se han desconectado de la voz del Espíritu. Y lo más grave, amados, es que cuando el alma se habitúa a caminar en oscuridad, llega a un punto donde cree que todo está en orden. Y ese es el instante en que el enemigo aprovecha para entrar. Porque un corazón incapaz de reconocer las señales del Señor tampoco es capaz de identificar los ataques del enemigo. Un corazón sin discernimiento es terreno fértil para el engaño, la confusión y la destrucción. El primer paso para salir de esta oscuridad espiritual es una confesión sencilla pero poderosa. «Señor, no puedo ver». Esta es la súplica más honesta que puede brotar de un creyente que anhela volver a la intimidad con Dios. No hay deshonra en admitir que uno está desorientado. Allí empieza la sanidad, el nuevo comienzo, la restauración. Nuestro Padre no desprecia al corazón quebrantado, no ignora las lágrimas sinceras. Él está dispuesto a encender nuevamente la luz del discernimiento en aquel que se acerca con sinceridad. Muchos claman por señales, pero pocos están dispuestos a caminar en santidad. Muchos desean dirección, pero rehúsan obedecer. El discernimiento espiritual no es una habilidad mágica ni un privilegio reservado a unos pocos. Es la consecuencia natural de una caminata diaria y sincera con el Señor. Es el fruto de una relación real, íntima y continua. Cuando el alma se llena de la presencia del Espíritu Santo, los ojos del Espíritu comienzan a abrirse. Cuando la carne es disciplinada y la voz del cielo es preferida sobre las voces del mundo, el discernimiento se fortalece. Samuel no fue profeta porque lo supo desde niño. Fue profeta porque aprendió a escuchar. Y porque hubo alguien que, aunque andaba con sus propios ojos espirituales velados, aún pudo ayudarlo a entender que era Dios quien lo llamaba. Esto nos deja una lección profunda. Aun aquellos que no ven con claridad espiritual pueden jugar un papel en el despertar del discernimiento si se humillan lo suficiente para reconocer que Dios está obrando. Puede que estés rodeado de voces, consejos, puertas abiertas y decisiones urgentes. Pero si no tienes discernimiento espiritual, todo eso se convertirá en ruido y confusión. El discernimiento es la lámpara en medio de la noche. El faro en la carretera oscura es el susurro del Altísimo diciendo: «Este es el camino, camina en él». No pongas tu confianza en la ceguera espiritual. Clama como Bartimeo, aquel ciego junto al camino: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Y verás que el Señor todavía abre ojos que el mundo ya había dado por perdidos en tinieblas. Nunca es demasiado tarde para escuchar de nuevo. Nunca es tarde para ver lo que antes no pudiste. Y todo empieza con una oración sincera: «Señor, abre mis ojos espirituales». El Espíritu Santo, la fuente divina del discernimiento. «Señor, abre mis ojos espirituales». El Espíritu Santo, la fuente divina del discernimiento. El discernimiento espiritual no surge del razonamiento humano, ni de la lógica, ni de la experiencia personal. No proviene de la inteligencia, ni siquiera de la lectura de textos teológicos. Tiene un único origen: el Espíritu Santo de Dios.
Y si Él no ocupa el centro de nuestra caminata, entonces incluso nuestras decisiones mejor intencionadas estarán expuestas al error. No es casualidad que tantos fracasen incluso dentro del cuerpo de Cristo al intentar vivir la fe sin la guía del Espíritu que el Señor nos dejó. Sin el Espíritu vivimos de apariencias. Nos dejamos impresionar por lo visible, nos dejamos llevar por emociones pasajeras, por palabras suaves y quedamos vulnerables espiritualmente indefensos. Es el Espíritu Santo quien nos muestra lo que nuestros ojos no pueden ver, quien revela lo oculto, quien da dirección en medio de la confusión. Él no es un adorno de la vida cristiana. Él es su centro vital. Sin Él no hay verdadero discernimiento. Su presencia es la que transforma a un creyente común en alguien que puede ver más allá del plano natural. Eso fue lo que ocurrió con Simeón. La Escritura dice que era un hombre justo, temeroso de Dios, y que el Espíritu Santo reposaba sobre él. No era sacerdote, ni fariseo, ni alguien de renombre, pero era guiado por el Espíritu, y eso fue lo que marcó toda la diferencia. Fue conducido al templo justamente el día en que María y José llevaron al niño Jesús para presentarlo como mandaba la ley de Moisés. El templo estaba lleno de personas. Otros padres también llegaron con sus hijos, pero ninguno de esos niños era como aquel. Y Simeón lo supo. No hubo milagros, ni ángeles, ni cielos abiertos. Solo un bebé en los brazos de una madre joven. Y Simeón vio lo que nadie más vio. Allí estaba el Mesías, la promesa cumplida, la esperanza largamente esperada por Israel. ¿Cómo lo supo? El texto dice, movido por el Espíritu fue al templo. No fue la emoción ni una coincidencia. Fue dirección divina. Simeón tenía discernimiento porque caminaba con el Espíritu. No necesitaba pruebas. No exigió señales espectaculares. La paz que reinaba en mi interior y el testimonio silencioso del Espíritu Santo fueron suficientes para darme certeza. En medio de todos, pude proclamar con convicción, «Ahora, Señor, puedes despedir en paz a tu siervo, porque mis ojos vieron tu salvación». ¡Qué momento glorioso fue ese! Mientras todo Israel aguardaba al Mesías, con señales imponentes, espectáculos celestiales, trompetas y multitudes, el Espíritu me permitió ver lo sobrenatural escondido bajo lo ordinario. Así es el discernimiento espiritual, encontrar a Dios donde otros no ven nada, oír su susurro, en el aparente silencio sentir su presencia cuando todo parece rutinario. Es mirar más allá de lo aparente mientras el resto se queda atrapado en lo superficial. Pero esto no ocurre por accidente. Requiere caminar con Dios todos los días. El discernimiento no florece en un corazón frío ni en una vida saturada de distracciones o espiritualidad superficial. No se forma en altares olvidados donde la oración se convierte en un acto apurado y el tiempo con el Señor se vuelve esporádico. Ese tipo de claridad crece allí donde hay un deseo ardiente por la presencia del Espíritu, donde se anhela la santidad, donde hay una entrega auténtica, donde las rodillas tocan el suelo y el alma clama, «Señor, háblame, dirígeme, enséñame, transfórmame». Muchos hoy quieren entender la voluntad de Dios armados solo con estrategias listas, análisis o sentimientos. Pero están reemplazando el altar por el razonamiento humano. Se apoyan en su propia inteligencia y descuidan la unción del Espíritu. Y eso es un riesgo grave porque sin él, incluso la misma palabra puede ser mal entendida. Sin él, las emociones pueden disfrazarse de guía. Sin él, el engaño puede tener apariencia de verdad. ¿Cuántas uniones comenzaron porque todo parecía correcto, pero no había esa paz interior que solo el Espíritu puede dar? ¿Cuántos tratos fueron cerrados porque todo indicaba éxito, pero el Espíritu Santo no dio su aprobación?
¿Cuántos ministerios iniciaron con entusiasmo, pero terminaron en desastre por la falta de discernimiento? El Espíritu Santo no vino solo a consolar, también es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro consejero. Él es el único capaz de mostrarnos las profundidades de la voluntad divina. Por eso, si anhelamos discernimiento, primero debemos anhelar al Espíritu mismo. Debemos buscarlo como quien busca el aliento para vivir. Cultivar la comunión, establecer tiempos de oración sinceros, vivir en lo secreto con Él. Es allí en lo oculto con la Biblia abierta y el corazón quebrantado donde comienza a brotar el discernimiento verdadero. Es en ese lugar donde no hay público ni distracciones, donde el Espíritu habla con claridad. Simeón no era una figura reconocida, pero fue eternizado en las Escrituras, porque escuchó, porque percibió, porque reconoció. Tú también puedes. El discernimiento no es exclusivo de los más espirituales, es para cualquiera que camina de la mano del Espíritu, para el siervo que aunque sencillo es fiel, para el creyente que no se conforma con recibir bendiciones, sino que anhela dirección, que no solo busca conocimiento, sino obediencia, que no desea solamente sentir la presencia, sino vivir en ella día tras día. Quizá hoy estés rodeado de decisiones complejas, caminos confusos o luchas internas. Pero si el Espíritu Santo habita en ti, la respuesta llegará. Tal vez no como esperas, ni cuando lo deseas, pero llegará. Porque el Espíritu revela guía, confirma y sobre todo da paz, donde hay confusión e inquietud, donde hay peligro. Clama al Señor con todo tu ser, Espíritu Santo, lléname otra vez. Arranca de mí todo ruido, todo temor, toda voz ajena. Quiero oírte a ti, porque cuando el Espíritu habla no hay duda. Cuando Él dirige no hay lugar para el engaño. Cuando Él revela hasta lo que parecía oscuro se vuelve claro. Y cuando Él habita en nosotros, el discernimiento se convierte en parte de nuestro vivir diario, no en algo excepcional. Muchos oran sinceramente, claman por dirección, ayunan y buscan señales, pero aún así no logran ver lo que el Señor ya lleva tiempo revelando. ¿Por qué? Porque esperan respuestas espectaculares y Dios está hablando a través de lo sencillo, a través de eventos discretos, de situaciones que parecen poco importantes o incluso dolorosas, pero cargadas de propósito. Dios no está limitado a truenos ni a voces audibles. Él también habla a través de puertas cerradas, retrasos que frustran encuentros inesperados, desvíos imprevistos. El discernimiento espiritual no es solo oír algo sobrenatural, es ver la mano de Dios en todo, incluso en medio del caos. ¿Cuántas veces me he encontrado preguntando, ¿por qué me sucede esto a mí?, cuando en realidad la pregunta más sabia hubiera sido, Señor, ¿qué deseas revelarme a través de esto? Porque no hay duda de que Dios habla así, incluso mediante las circunstancias más inesperadas. Lo que el mundo llama azar, coincidencia o casualidad, yo lo reconozco como los dedos de Dios interviniendo en lo cotidiano, orquestando cada situación con precisión celestial para cumplir su propósito. Pero si mis ojos espirituales permanecen cerrados fácilmente, podría interpretar mal esos eventos, quejarme, resistirme o incluso rechazar la respuesta que yo mismo le había pedido a Dios. José es un ejemplo perfecto que resplandece en la Escritura. Él no fue testigo de una visión celestial que le revelara cada paso del plan divino. No escuchó coros de ángeles describiéndole el futuro. Lo que vivió fue la traición de sus hermanos, un pozo profundo, una caravana de esclavitud, la vida en un país extranjero y la injusticia de una prisión. Sin embargo, en cada estación de su travesía, Dios estaba hablando.
Si él se hubiera centrado solamente en el dolor y la injusticia, quizás jamás habría comprendido que todo era parte de un diseño divino. Pero en Génesis 50:20, José declaró con claridad: Vos bien intentaste mal contra mí, pero Dios lo intentó para bien, para hacer como se ve en este día, para conservar mucha gente con vida. Ese discernimiento no fue casual. Fue una gracia que le permitió interpretar su historia a través de los ojos de la fe, no del resentimiento. Comprendió que incluso detrás del daño humano, la mano de Dios tejía un propósito superior. No fue suerte, fue dirección. No fue azar, fue cumplimiento. Cuando falta el discernimiento, solo se perciben los eventos desde la perspectiva humana. Es por eso que tantas personas viven con frustración hacia Dios, pensando que Él no ha respondido cuando en realidad ya lo hizo hace tiempo, solo que su respuesta llegó en una forma que ellos no supieron reconocer. Una pérdida de trabajo lejos de ser derrota pudo haber sido liberación. El fin de una relación, en verdad, era protección. Un retraso en un sueño quizás significaba preparación. Pero sin discernimiento, el corazón se llena de rebelión, la fe se debilita y el alma se desvía del propósito eterno. Dios no desperdicia nada. Él es absolutamente soberano. Nada escapa a su control. El creyente que lo comprende vive desde una óptica completamente distinta. No se desmorona cuando el plan A se desvanece porque sabe que Dios está por encima de cada plan. No entra en pánico cuando los caminos cambian porque reconoce que la voluntad de Dios a veces nos llama a comenzar de nuevo. El discernimiento espiritual transforma cada circunstancia en una oportunidad para escuchar al cielo crecer en la fe y alinear el corazón con los propósitos eternos del Señor. Reflexiona por un momento en las personas que Dios permite que crucen tu camino. Piensa en las situaciones que se repiten una y otra vez. Observa esas puertas que por más que toques no se abren. Hay mensajes ahí, hay señales divinas buscando ser reconocidas, pero para percibirlas se requiere acallar el ruido del orgullo, la ansiedad y la autosuficiencia. Porque Dios le habla a quien se dispone a escuchar incluso en los susurros ocultos de lo cotidiano. Muchas veces el mayor obstáculo para discernir la voluntad de Dios no es la falta de señales, sino la saturación de nuestras propias expectativas humanas. Esperamos que todo sea claro, simple y placentero. Pero el verdadero discernimiento se forma en el fuego, se refuerza en el desierto, se afirma en los valles. El alma necesita aprender que el dolor también habla el idioma del cielo. Que a veces los no de Dios son respuestas mucho más amorosas que los sí que hemos suplicado. Y cuando el discernimiento llega hasta el sufrimiento, adquiere significado. No porque deje de doler, sino porque empieza a señalar hacia una gloria mayor. José lloró, por supuesto. Sintió el rechazo de sus hermanos, la soledad de la celda, el olvido de los hombres. Pero en cada momento el Señor estaba conduciendo su historia. El discernimiento no lo libró del dolor, pero le dio sentido. Y es eso lo que debemos comprender. El discernimiento genuino no nos hace preguntar, ¿por qué esto me está pasando? Sino más bien, Señor, ¿qué deseas mostrarme a través de esto? Esa clase de pregunta abre los ojos, revela lo oculto, transforma el corazón. Hace que cada capítulo de nuestra vida nos acerque al centro mismo de la voluntad de Dios. Quizás ahora estés atravesando una temporada difícil, un momento que no comprendes, que parece injusto o desconcertante. Pero, ¿y si el Señor está evitando que caigas en una trampa? ¿Y si Él está moldeando tu interior para prepararte para algo mucho mayor? ¿Y si Él
Está enseñándote, guiándote, transformándote y respondiendo de una manera que tu carne no logra entender, pero que tu espíritu sí reconoce y abraza. El discernimiento transforma cada aspecto de nuestra vida. No debemos esperar señales grandiosas como trompetas que suenan desde el cielo. En cambio, debemos estar atentos al susurro suave que el Espíritu deja en nuestro corazón. A menudo no veremos puertas abriéndose con esplendor, pero si somos sensibles, percibiremos que se cierran con una paz que no se puede fingir. Tampoco debemos atribuir a la casualidad lo que en verdad es la mano providente de Dios. Aquellos que han aprendido a discernir lo ven obrando donde otros solo ven coincidencias, y por eso permanecen firmes, aunque todo a su alrededor se venga abajo, porque saben que Dios habla incluso en medio del más profundo silencio. La presencia del Señor no se manifiesta solo en lo extraordinario, sino en lo cotidiano, en cada pequeño detalle que revela su dirección a los que caminan con Él. Cuando empezamos a distinguir los signos que surgen en medio de las circunstancias, cada día se convierte en una oportunidad santa de comunión con Él. No hay situación sin valor, pues cada una lleva consigo una lección. Cada pérdida la semilla de una transformación, cada silencio un tiempo de preparación y cada sorpresa una nueva dirección. Quien escucha con oídos espirituales no solo comprende más, sino que avanza en paz, porque aunque no tenga todas las respuestas, sabe que está siendo sostenido por aquel que todo lo ve y todo lo sabe. Dios está hablando constantemente. No es el cielo el que ha enmudecido, sino que la tierra se ha vuelto sorda. Y cuando abrimos nuestra alma para captar lo invisible que hay en cada situación, el discernimiento se convierte en la lámpara que guía incluso en los días más sombríos. El silencio de Dios también es una forma de comunicación. ¿Qué debemos hacer cuando Él guarda silencio? Cuando oramos, clamamos, ayunamos, buscamos con sinceridad y aún así todo parece permanecer inmóvil. Esta es una de las pruebas más profundas del caminar cristiano. No porque Dios nos haya dejado solos, sino porque nuestros corazones humanos, tan acostumbrados a las respuestas rápidas y a señales visibles, todavía no han aprendido que el silencio también puede hablar. Y muchas veces lo hace con mayor contundencia que 1000 palabras. Es común que se confunda el silencio de Dios con rechazo. Muchos creen haber sido olvidados, castigados o ignorados. Pero ese silencio en muchas ocasiones es el telón que Él utiliza para enseñarnos las lecciones más profundas de la fe. Cuando Él calla, no es porque no nos escuche, sino porque está trabajando en nuestro interior, llevándonos a confiar más allá de lo que entendemos, a caminar por fe, en vez de por vista, a crecer en obediencia, en lugar de vivir dominados por el afán de controlar todo. En aquel juicio ante Pilato, Jesús pudo haber hablado, pudo haberse defendido, pudo haber denunciado la injusticia, pero permaneció en silencio. En Mateo 27:14 leemos: pero Jesús no le respondió ninguna palabra, de manera que el gobernador estaba muy admirado. Ese silencio no fue debilidad, fue control, autoridad, entrega total al plan del Padre. Él comprendía que su falta de defensa no era abandono, sino cumplimiento de algo eterno. Su silencio fue evidencia de su completa rendición a la voluntad de Dios, sin oposición, sin argumentos, sin desesperación. Este tipo de silencio nos desconcierta porque nos enfrenta al vacío, nos obliga a mirar hacia nuestro interior y nos invita a confiar cuando ya no se escuchan más voces. En ese suelo árido del silencio es donde el discernimiento se pone a prueba. Allí descubrimos si de verdad reconocemos la voz de Dios o si solamente estábamos siguiendo emociones pasajeras.
Es en ese lugar silencioso donde el alma aprende a captar lo que no se puede oír con los oídos naturales, sino solo con el espíritu. Muchos desean una fe que siempre vea, siempre escuche, siempre sienta. Pero la fe madura sabe esperar, sabe mantenerse firme, incluso cuando Dios no dice sí ni no, sino que simplemente calla. Y ese silencio no está vacío, está lleno de propósito. A veces Dios guarda silencio para librarnos de decisiones precipitadas, otras veces para mostrarnos si lo buscamos a Él o solamente lo que Él puede darnos. En algunos momentos ese silencio es una forma de probar nuestra confianza. Nos está entrenando a depender de su fidelidad, incluso cuando no hay señales visibles. El problema es que este mundo moderno aborrece el silencio. Todo gira en torno al ruido, al movimiento, a la urgencia. Este ritmo implacable ha invadido también nuestra vida espiritual. Muchos anhelan respuestas inmediatas, señales claras, confirmaciones constantes. Pero Dios, en su sabiduría, no compite con el bullicio del mundo. Él se comunica a través del silencio. Él guía en medio de la quietud. Él revela cuando también nosotros decidimos callar. El alma que vive agitada no puede percibir el susurro del cielo, y el discernimiento espiritual solo florece cuando aprendemos a aquietarnos por dentro. Hay momentos en que la falta de respuesta es en sí misma la más grande de las respuestas. Si Dios no dice nada sobre cierta decisión, quizás es porque aún no ha llegado el momento. Si no abre una puerta, tal vez es porque todavía hay algo dentro de nosotros que debe ser moldeado. Si no envía dirección clara, puede ser porque el corazón sigue dividido. Y si no consuela con palabras, quizás es porque quiere que confiemos en quién es Él, no solo en lo que puede decirnos. En los momentos en que me retiro al silencio sagrado es cuando mi fe realmente se profundiza. Allí, lejos del bullicio y sin distracciones humanas, es donde aprendo a confiar verdaderamente en Dios, no solo de palabra, sino con cada fibra de mi ser. Es en ese espacio tranquilo donde la oración deja de ser solo una serie de palabras y se convierte en una comunión íntima y profunda con el Señor, donde el discernimiento ya no es una idea vaga, sino una postura firme ante la vida guiada por el Espíritu Santo. El silencio tiene ese poder purificador, apaga las voces del mundo, silencia las tormentas internas y me coloca cara a cara con la eternidad de Dios. Pero también he aprendido que el silencio revela mi impaciencia, expone mi deseo de controlar cada paso del camino. Sin embargo, Dios no busca hijos mimados que solo confían cuando todo es evidente. Él anhela hijos maduros, aquellos que reconocen que Él sigue siendo Dios, incluso cuando guarda silencio, que Él continúa gobernando desde su trono, incluso cuando nuestras oraciones no reciben respuesta inmediata, que está obrando incluso si no lo vemos. Cuando Dios calla la carne se inquieta, pero el espíritu comienza a someterse a confiar más allá de la comprensión humana. Es en ese proceso que mi discernimiento se afina. Dejo de depender de señales externas y empiezo a reconocer la presencia divina, aunque no haya manifestaciones visibles. Comienzo a comprender que el silencio no es ausencia, sino un terreno fértil para una intimidad más profunda, que ya no necesito más pruebas para confiar, que una fe genuina se forma en ese lugar donde Dios parece callar, pero en realidad está más presente que nunca. Muchos de los grandes siervos del Señor caminaron por sendas de silencio divino. Moisés en el desierto, David escondido en las cavernas, Elías bajo el enebro y Pablo en prisión. Y todos ellos emergieron de esos tiempos con más firmeza, sensibilidad y dependencia del Padre. Porque ese silencio también es tratamiento, es el crisol
donde somos moldeados, la escuela, donde somos instruidos, la preparación antes de la misión. Y cuando finalmente la respuesta llega, que sí llega, no encuentra un corazón agitado, sino uno fortalecido. Uno que ha aprendido a confiar incluso sin entender. Un corazón que ha madurado al punto de discernir no solo lo que Dios dice, sino también lo que Él decide no revelar todavía. Porque en el silencio habita la sabiduría y hay gloria en permanecer fiel en medio de él. Así que si hoy estás caminando en medio de ese silencio de Dios, no desistas, no te rebeles, no pienses que estás solo. Puede que Él esté más cerca de ti que nunca. Tal vez solo quiere enseñarte algo que solo se aprende en ese valle. Cierra tus ojos, aquieta tu alma y dile: Señor, confío en ti incluso cuando no entiendo. Ese es el clamor de quien discierne, de quien sabe que Dios sí habla incluso cuando calla. El discernimiento espiritual no se forja en tiempos de calma, sino en medio de la tormenta. Cuando todo parece un caos, cuando las emociones hierven, cuando el corazón se debate entre lo correcto y lo conveniente, ahí es donde se revela si nuestro discernimiento proviene de Dios o solo de pensamientos humanos. Un discernimiento verdadero no solo identifica lo que viene del Señor, sino también lo que no, aunque luzca atractivo, cómodo o hasta aparentemente espiritual. Hay un engaño sutil que se ha infiltrado entre el pueblo de Dios, pensar que todo lo que parece bueno viene del cielo. Pero no todo lo que brilla es oro, y no toda voz suave proviene del Espíritu. Hay cosas que parecen nobles, pero están contaminadas de intención maliciosa. Hay consejos que suenan sabios, pero te alejan de la voluntad del Padre. Hay ofertas que aparentan ser bendiciones, pero en realidad son trampas disfrazadas. Por eso en los días difíciles, el discernimiento espiritual debe estar más afilado que nunca, porque el engaño se reviste de verdad y el enemigo se infiltra en lo que no se dice. La iglesia primitiva enfrentó este desafío. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira se presentaron con una ofrenda en la mano, pero mentira en el corazón. La escena parecía piadosa. Habían vendido una propiedad y decidieron donar una parte del dinero, fingiendo que entregaban todo. El error no fue reservarse una parte, sino mentir al Espíritu Santo. Fingieron una entrega que no existía. Buscaban el reconocimiento de los hombres sin una rendición genuina a Dios. Querían parecer espirituales sin serlo en verdad. Y es ahí donde se vuelve crucial el discernimiento. Si Pedro no hubiera tenido discernimiento, el engaño se habría enraizado en medio del cuerpo de Cristo. Todo parecía puro y ungido. Era una época de generosidad entre los hermanos. El ambiente estaba lleno de apariencias sagradas. Pero Pedro miró más allá. El Espíritu le reveló lo oculto, y él confrontó no con dureza, sino con la verdad. Y fue en ese instante que el juicio del Señor se manifestó. Lo que ocurrió con Ananías y Zafira puede parecer impactante a primera vista, pero revela una verdad profunda. Nuestro Dios toma con total seriedad el discernimiento. En su casa donde habita el Espíritu Santo no hay lugar para el engaño. Cuando llegan los momentos decisivos, el corazón tiene que estar completamente alineado con los cielos. Si Pedro hubiese ignorado el susurro del Espíritu, si hubiese callado el clamor en su interior, la iglesia habría sido contaminada desde su nacimiento. Sin embargo, fue el discernimiento el que resguardó la pureza del cuerpo de Cristo. Y al mirar el panorama actual, ¿qué encontramos? Multitudes de creyentes cayendo en trampas disfrazadas simplemente porque dejaron de ejercitar el discernimiento. Son palabras envueltas en dulzura, pero cargadas de manipulación. Son manifestaciones supuestamente espirituales que no brotan de la palabra viva.
Son líderes que no caminan bajo la dirección divina, pero poseen suficiente carisma como para atraer masas. Y mientras el pueblo se entusiasma con la apariencia, el cielo llora por la falta de profundidad genuina. Se está reemplazando el discernimiento por sensaciones pasajeras, y esa es una trampa mortal. El día de la prueba no llega con un anuncio previo. Se disfraza de decisión urgente, de tentación inesperada, de oportunidad disfrazada que requiere prisa. Y si el corazón no ha sido entrenado en la comunión del Espíritu, escogerá el sendero erróneo, creyendo que es el correcto. El discernimiento es nuestro escudo frente a los lazos del enemigo. Nos capacita para ver más allá de lo que los ojos muestran, para escuchar más allá de las palabras bonitas, para percibir lo que no es visible al ojo natural. Es la luz de Dios alumbrando las sombras que se visten de claridad. Pedro y los demás apóstoles fueron forjados en el fuego del discernimiento. Fueron perseguidos, enfrentaron amenazas, soportaron tentaciones, pero se mantuvieron firmes porque sabían distinguir lo que provenía del Señor de lo que no. No se trataba simplemente de predicar con excelencia o conocer las Escrituras. Era una sensibilidad cultivada por el Espíritu. Estaban tan sintonizados con Dios que ninguna mentira podía permanecer oculta por mucho tiempo. Y eso es precisamente lo que falta en tantos hoy. La sensibilidad para reconocer lo que no viene del Padre, aunque todos a tu alrededor afirmen lo contrario. Esa capacidad espiritual solo se forma en el día a día, no solo en los servicios dominicales, sino en cada momento cotidiano. Cuando buscas sabiduría divina antes de cerrar un trato, cuando clamas por dirección antes de aceptar una invitación, cuando examinas sinceramente tu corazón antes de comenzar una relación. El discernimiento no es un don pasivo, se cultiva a través de una obediencia constante. Muchas veces el engaño no se presenta como algo totalmente malo. Trae consigo un 90% de verdad y un pequeño 10% de distorsión. Pero ese desvío mínimo es suficiente para arruinarlo todo. Solo el discernimiento nos revela dónde se esconde el error, dónde yace la intención oculta, cuál es la trampa camuflada tras una apariencia de bien. Cuando dejamos de discernir, las consecuencias espirituales son profundas. Por eso este llamado es urgente. Debemos estar en constante vigilancia espiritual. No podemos depender únicamente de lo que perciben nuestros sentidos naturales. No debemos movernos solo por lo que los ojos contemplan. Es imprescindible invocar al Espíritu para que nos revele la verdad, incluso cuando duele, porque en muchas ocasiones lo que más se parece a una bendición es precisamente lo que busca alejarnos de la voluntad de Dios. El discernimiento es lo que nos protege de las ruinas que la ilusión prepara. Ananías y Zafira no cayeron ante una tentación descarada. Fueron vencidos por un deseo silencioso de reconocimiento, por una ambición envuelta en aparente generosidad, por una vanidad que se disfrazaba de espiritualidad. Esa historia se repite hoy. Y si no estamos despiertos, se repite dentro de nuestras familias, de nuestras iglesias, en nuestras relaciones más cercanas. Donde falta discernimiento, el engaño se multiplica. Por eso es tiempo de clamar al Señor por ojos espirituales abiertos, no para apuntar el error ajeno, sino para cuidar el alma, preservar la fe y guardar el corazón. El día malo vendrá, y cuando llegue será el discernimiento el que determine si permanecerás firme o caerás con los que se dejaron llevar por lo que parecía bueno. No será tu elocuencia ni tu experiencia, ni siquiera tus buenas intenciones las que te sostendrán. Será el discernimiento forjado en lo secreto, alimentado por tu comunión con el Espíritu y sostenido por una obediencia firme.
La realidad es que el campo de batalla espiritual está activo, aunque todo parezca en calma, y quien no vigila con fervor se convierte en un blanco fácil. El discernimiento desde mi caminar con el Señor ha sido siempre esa luz que separa a quienes viven con sabiduría de aquellos que simplemente reaccionan. Es lo que distingue al creyente maduro del que aún vive según la carne. No consiste en mirar con sospecha todo lo que sucede a nuestro alrededor, sino en poner cada cosa delante del Señor, permitiendo que el Espíritu Santo dirija nuestras decisiones y no nuestras emociones. Es escuchar la voz apacible del cielo en medio del clamor del mundo. El discernimiento no es un lujo espiritual, es algo esencial. Porque cuando llegan esos días difíciles, y créeme, todos los enfrentamos, solo permanecerá firme quien haya aprendido a discernir. No se trata solamente de reconocer los caminos que Dios aprueba, sino también de identificar claramente los atajos que Él jamás ha autorizado. Y Dios no deja sin señales a quienes se acercan con un corazón sincero. Cuando uno ora con sinceridad con toda el alma, Dios responde. No porque esté obligado, sino porque Él es fiel. Él no juega con la fe de aquellos que le buscan con verdad y entrega. A lo largo de toda la Escritura vemos que el Señor se revela a quienes se presentan ante Él sin máscaras, sin religiosidad vacía, sin pretensiones. El discernimiento espiritual no es algo reservado a unos pocos escogidos. Es el fruto natural de una relación íntima con nuestro Padre. Y esa relación se cultiva en el lugar secreto de la oración genuina. No es complicado orar. Lo que es realmente desafiante es orar con todo el corazón. Lo difícil es doblar las rodillas sin intenciones ocultas, sin un guión propio, sin pretender manipular a Dios con nuestras palabras. Es precisamente por esto que muchos oran, pero no disciernen, porque no buscan dirección, sino confirmación de sus propios deseos. Anhelan una respuesta hecha a su medida en lugar de esperar la guía que fluye del corazón de Dios. Sin embargo, aquellos que se presentan rendidos sin condiciones, descubren a un Padre que habla con claridad, que confirma, que guía con amor y precisión. La historia de Gedeón ilustra esta verdad de manera extraordinaria. En el capítulo 6 del libro de Jueces, encontramos a un hombre común, temeroso, escondido, inseguro, y aún así elegido por Dios para liberar a su pueblo. Gedeón no se veía a sí mismo como un líder, mucho menos como un guerrero. Se consideraba pequeño, insuficiente, indigno de una misión tan grande. Aunque había escuchado la voz del Señor, buscó una confirmación no por falta de fe, sino por deseo sincero de obedecer correctamente. Él necesitaba estar seguro de que no era su imaginación la que hablaba. Y Dios, en su misericordia, le respondió. Gedeón colocó un vellón en el suelo y pidió que solo el vellón se mojara con el rocío mientras todo el suelo permanecía seco. Y así sucedió. Luego pidió lo contrario, que el vellón quedara seco mientras el terreno alrededor estuviera mojado. Y nuevamente Dios lo complació. No hubo reprensión, no hubo rechazo, porque su intención no era dudar, sino obedecer con responsabilidad. Su discernimiento necesitaba una señal, y el Señor con gusto se la dio. Esto me ha enseñado profundamente que el Padre no se ofende cuando le buscamos con humildad, deseando entender su voluntad. Él no rechaza al corazón que clama por dirección, pero sí guarda silencio ante aquellos que oran para validar decisiones ya tomadas. Porque el verdadero discernimiento solo nace donde hay una entrega real. Dios habla con claridad a quienes Él sabe que obedecerán. Él revela su voluntad a quienes están dispuestos a seguirla, incluso cuando ésta los lleva por senderos distintos a los soñados. El verdadero problema hoy no es que falte oración, sino que escasea la entrega dentro de la oración.
Muchos claman por respuestas, pero no están dispuestos a cambiar. Buscan señales, pero solo aceptan aquellas que afirman lo que ya decidieron. Y cuando Dios dice, no lo llaman silencio. Cuando Él cierra una puerta, insisten en forzarla. El discernimiento espiritual requiere valentía para aceptar lo que Dios determina, incluso si eso contradice nuestros propios planes. Dios sigue enviando señales cada día a quienes oran con sinceridad. A veces es esa inquietud profunda que sentimos en el alma. A veces es una convicción que no podemos explicar con palabras, pero sabemos que proviene del Espíritu. Quienes aprenden a orar desde la entrega encuentran a un Dios que guía con fidelidad. A veces la paz que llena mi corazón no puede ser explicada con lógica humana. En ciertos momentos, una palabra de las Escrituras se destaca justo cuando más la necesito. Otras veces el Señor usa una conversación inesperada, un sueño persistente o una confirmación que viene de la fuente menos probable. Pero para poder percibir estas señales, debo mantenerme espiritualmente sensible, y esa sensibilidad solo crece cuando vivo una vida de oración continua, íntima, real. No se trata de fórmulas mágicas ni de supersticiones. Tampoco intento presionar a Dios ni manipular los cielos. Se trata de una relación viva y, como en toda relación sana, debe haber comunicación sincera, hablar, escuchar, compartir. Y cuando mi alma aprende a escuchar, es ahí donde el discernimiento comienza a florecer. Nuestro Padre Celestial se deleita en comunicarse con nosotros. Él no es un Padre distante. Él habla cuando lo considera oportuno de la forma correcta y a aquellos cuyos corazones están preparados para oír. La oración del que discierne no está dominada por la prisa. No corre para terminar, se detiene para escuchar. No exige, se somete. No repite palabras huecas, sino que clama con sinceridad desde lo más profundo del ser. Esa es la clase de oración que conmueve el cielo, que recibe respuestas, que produce discernimiento, porque nace de una fe confiada y de una humildad rendida ante el trono del Altísimo. Muchos desean discernimiento, pero pocos están dispuestos a mantener una comunión constante con Dios. Anhelan respuestas rápidas, pero no construyen una relación duradera. Quieren saber lo que piensa el Señor, pero no están comprometidos con leer su palabra a diario. Quieren escuchar la voz del Espíritu, pero no callan el ruido de su interior para poder oírlo. Y es por eso que tantos se pierden, intentan cosechar frutos espirituales en un terreno que nunca fue cultivado en oración. He aprendido que la inseguridad humana no detiene el obrar de Dios siempre y cuando esa fragilidad sea llevada con sinceridad delante de su presencia. El Señor no escogió a Gedeón por su valentía, sino por su disposición a obedecer, incluso temblando de miedo. Eso es lo que Él busca aún hoy, corazones, que aunque débiles se rinden. Mentes que aún en medio de la confusión se someten, vidas que aunque no lo entienden todo, se ponen al servicio de su voluntad. Donde hay sinceridad, Dios responde. Él confirma, Él guía, Él reafirma. No porque lo necesite, sino porque nos ama profundamente. Él entiende que el caminar por fe requiere luz en el sendero. Y Él mismo es esa luz, pero no la dará a aquellos que insisten en caminar por su cuenta. El discernimiento espiritual es un regalo reservado para los que perseveran, para los que esperan, para los que confían, para los que prefieren escuchar antes de actuar y obedecer antes de cuestionar. Por eso la oración no debe convertirse en rutina, sino volver a ser un encuentro vivo. No debe ser un monólogo, sino una conversación transformadora.
Debe dejar la superficie y sumergirse en lo profundo, porque es allí, en lo más profundo de la entrega, donde Dios enciende el discernimiento. Y cuando ese discernimiento despierta los signos del cielo, se vuelven evidentes. Ya no hay confusión, ya no hay ansiedad, porque aunque el camino aún no sea del todo visible, el alma sabe que Dios está guiando cada paso. Una oración sincera no busca comodidad, busca dirección. Y cuando el corazón desea sinceramente hacer la voluntad de Dios, por encima de todos los signos aparecen. Porque el Señor no oculta su camino a quienes lo buscan con un corazón genuino. Él habla, Él confirma, Él instruye. Y Él camina al lado paso a paso con aquellos que decidieron dejar de vivir por impulso y empezar a vivir por discernimiento. Hay decisiones que parecen correctas, nobles, incluso espirituales, pero que no han sido aprobadas por el cielo. No todo lo bueno es voluntad de Dios, ni todo camino atractivo conduce a su propósito. Por eso el discernimiento espiritual no es un lujo, sino una necesidad esencial. Nos libra de perder años en direcciones equivocadas, relaciones sin propósito, ministerios, sin unción, decisiones que no reflejan el corazón del Padre. El discernimiento es como un GPS divino que corrige el rumbo antes de la caída y nos alinea con el plan eterno del Señor, incluso cuando todo parece tener sentido a ojos humanos. Es posible que nuestro corazón esté lleno de buenas intenciones y aún así terminemos caminando fuera del plan del Espíritu. El apóstol Pablo lo vivió. En Hechos 16, él y su equipo estaban listos para predicar en Asia. La intención era noble, la motivación pura, el celo evidente. Pero el Espíritu Santo se lo impidió. No había pecado, ni rebeldía, ni desobediencia, simplemente una intervención clara del cielo diciendo: «No es este el camino ahora». Esto me resulta profundamente impactante porque desafía la lógica de aquel que está encendido en celo religioso. Uno podría preguntarse: ¿cómo podría ser incorrecto proclamar el Evangelio? Pero es aquí donde entra el discernimiento. No se trata solamente de identificar lo que es abiertamente malo, sino de percibir cuándo nuestras intenciones humanas se desvían del diseño perfecto del cielo. No basta con actuar con buenas intenciones, debemos movernos conforme al tiempo y al ritmo del Señor. Pablo tenía el deseo ardiente de predicar, pero el Señor le indicó que aguardara. Y no fue hasta que recibió una visión de un hombre macedonio clamando ayuda que comprendió hacia dónde Dios lo dirigía. Fue en esa dirección donde el Espíritu estaba obrando. Y Pablo, sensible al mover del Espíritu, no se resistió. Cambió el rumbo de su camino. Pienso cuántas veces hoy las personas persisten en caminos que Dios ya ha sellado. ¿Cuántos siguen aferrados a vínculos, tareas o ministerios que el Señor ya dio por concluidos, pero que se mantienen por orgullo, temor o vanidad? El discernimiento auténtico demanda humildad. Nos pide soltar las riendas y decir con sinceridad: Señor, estoy dispuesto a ir a donde tú me envíes, aunque eso contradiga mis planes. Esta actitud es la que nos acerca al verdadero propósito y nos guarda del error. El mayor riesgo de no vivir con discernimiento no es solamente caer en pecado, sino invertir nuestra vida en ocupaciones que, aunque sean admiradas por otros, no cuentan con la aprobación divina. Podemos caminar hacia lo que el mundo llama éxito y al mismo tiempo alejarnos de la voluntad del Padre. El discernimiento es lo que nos preserva del ruido espiritual del activismo vacío que parece fructífero, pero seca el alma de esa religiosidad que ocupa el corazón y lo aleja de la comunión íntima con el Padre. Cuando el discernimiento nos enfrenta, no es para herirnos, sino porque Dios nos está librando. A veces Él cierra una puerta, no para frustrarnos, sino para protegernos.
En ocasiones, aparta personas de nuestro camino no porque hayamos fallado, sino porque Él sabe que esas relaciones nos desviarían de su propósito. Hay noches en que Él transforma toda nuestra realidad y no es sino hasta mucho después que entendemos que fue un acto puro de misericordia. Hay instantes en que discernir duele porque nos exige salir de lo familiar, renunciar a deseos antiguos, cortar lazos que no agradan a Dios. Pero cada decisión que tomamos movidos por el Espíritu es un paso más cerca del llamado que Él ha preparado para nosotros. Sin obediencia no hay propósito y sin discernimiento no puede haber obediencia genuina. Nuestro corazón puede engañarnos, nuestra lógica puede desviarnos, pero el Espíritu Santo ve lo que nosotros no vemos y nos guía con fidelidad. El discernimiento no es una emoción pasajera, sino una certeza espiritual que nace de una vida sumergida en comunión. Cuando Dios habla, nuestra alma lo reconoce. Tal vez no entendamos de inmediato, tal vez duela o desafíe todo lo que planeamos, pero el corazón que descansa en Dios lo acepta con paz. Es preferible obedecer ahora que lamentar después, porque cada decisión que tomamos fuera del propósito trae sus consecuencias. No porque Dios quiera castigarnos, sino porque todo camino fuera de su dirección termina en vacío. Quien camina con discernimiento no necesita tropezar una y otra vez. No requiere aprender a través del dolor constante. Puede evitar repetir ciclos porque el discernimiento señala el peligro antes de que ocurra. Él advierte, corrige, guía y protege. El discernimiento es un tesoro del cielo, especialmente en estos tiempos de confusión, donde lo malo se enmascara de bien y lo verdadero se disfraza de error. En medio de tantas voces rutas y atajos, solo aquellos con oídos espirituales logran encontrar el sendero estrecho de la voluntad divina. Vivir en el Espíritu no consiste en reaccionar por impulsos, sino en caminar conforme a la revelación de Dios. Aquellos que deciden rendirse a esta guía comienzan a ver con una mirada diferente. Aprenden a decir no con serenidad. Comienzan a percibir los ambientes, las palabras, las decisiones, todo con un filtro espiritual. Y no porque controlen todo, sino porque se someten a aquel que lo controla todo. El discernimiento espiritual es la brújula que mantiene nuestro corazón firme hacia el trono de Dios, aun cuando la tormenta agita nuestras circunstancias. Pablo pudo haberse quedado predicando en Asia. Pudo haber hecho algo bueno, pero fuera del tiempo. Pudo haber seguido su lógica, pero perdido el impacto. En lugar de eso, siguió al Espíritu. Y fue así como el Evangelio llegó a Europa, cómo se fundaron iglesias, y el plan de Dios se cumplió con exactitud. El discernimiento de un siervo sintonizado con el cielo cambió la historia. Esa es la magnitud de lo que puede suceder cuando una vida se deja guiar por el Espíritu. Queridos amigos, qué alegría tener este momento contigo. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Dios ha permitido que nuestras almas se encuentren hoy porque Él quiere hablarte. Así que abre tu corazón, acalla el ruido de este mundo y escucha. Yo he aprendido que la guía de Dios no solo endereza sendas torcidas, sino que cambia completamente el curso de un destino. ¿Te has detenido a pensar qué ha dirigido tus pasos últimamente? ¿Han sido tus emociones? ¿Palabras bonitas de personas bien intencionadas? ¿O simplemente puertas que se abrieron solas? Déjame decirte con claridad, el discernimiento verdadero no se basa en circunstancias convenientes. El discernimiento nace de una relación íntima con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no se impresiona con multitudes, ni con promesas seductoras, ni con oportunidades que brillan. Él se mueve por una paz profunda que habita en el alma rendida. Él confirma su voluntad a través de su palabra.
Él ilumina nuestras dudas con la gloria de su presencia. Y cuando cultivamos esa sensibilidad espiritual, cuando afinamos el oído del alma, el discernimiento se transforma en una muralla contra el error y en un puente sólido hacia el llamado eterno que Él ha puesto en nosotros. Porque escúchame bien, al final de nuestra jornada no serán nuestras muchas actividades religiosas las que darán testimonio de nuestra fidelidad, sino la capacidad de responder con obediencia. Decir sí cuando Dios dice avanza y no cuando Él dice detente. Solo quienes disciernen con claridad pueden escuchar esas instrucciones divinas. Por eso grábalo en tu corazón, el discernimiento no es un lujo espiritual, es vital. No se trata de un adorno que agregamos a nuestra vida cristiana, es el mapa mismo que nos conduce hacia el propósito divino. No camines por intuiciones vagas, no tomes decisiones a ciegas, clama por discernimiento, suplica al Padre por visión espiritual, pide que te dé ojos nuevos para ver lo que otros no ven, y por favor, no te conformes con caminar hacia un rumbo que parece seguro solo porque todos van por allí. El discernimiento te protegerá de caminos disfrazados de verdad, pero que llevan a la muerte. Te colocará en el centro exacto de la voluntad de Dios, ese lugar sagrado donde habita la vida verdadera, la paz, que no se agota, el fruto que permanece, y la eternidad que no se roba. Oro con todo mi corazón para que el Señor abra tus ojos espirituales, te conceda sabiduría en cada paso y te conduzca con seguridad al centro de su voluntad soberana. Que la voz del Espíritu sea clara como un susurro que te sacude por dentro. Que la luz de Dios ilumine tus decisiones, aparte el engaño y revele con poder el propósito eterno que Él ha preparado solo para ti. Amén. Y antes de despedirme, déjame preguntarte algo que quizá incomode. ¿Será que estás confundiendo paz emocional con la paz de Dios? Y si lo que te parece correcto hoy es justo lo que te aleja del propósito, no temas cuestionarlo. Atrévete a escudriñar tu caminar a la luz del Espíritu. Te invito con el corazón en la mano, comenta abajo qué parte te habló más. Comparte este mensaje si sabes que alguien lo necesita. Deja tu me gusta si tocó tu vida y suscríbete para seguir recibiendo palabras que nutren el alma. Que la paz del Señor te envuelva. Hasta pronto.